Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. El autor de este libro, el apóstol San Juan, es un hombre que a estas alturas había alcanzado una experiencia de vida muy vasta. Ya cuando estamos nosotros en Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, nos estamos acercando al final de su vida. Él obviamente es quien termina la Biblia entera con el libro de Apocalipsis, el mismo autor. Y como la historia nos cuenta que Juan fue el apóstol más longevo, el que vivió más años. De hecho, se cree que él escribió el libro de Apocalipsis durante el reinado de Domiciano, el emperador romano, en el año 95. Oiga, ¿a qué edad murió Jesús? Ok, él escribe Apocalipsis ¿cuándo? En el 95. Sí, este hombre fue el más longevo y se nos cuenta que es el único que murió de vejez y no como mártir. Cuando nosotros estamos leyendo estas palabras, el cristianismo se había expandido tanto que había tiempo para que se formaran ciertas herejías. Una de ellas era aquella que decía que Jesús ciertamente es Dios, pero no encarnado, sino que vino como en forma de hombre, pero no hombre, así como un tipo de fantasma. Y se nos hablaba de eso porque, oye, ¿cómo es que Dios puede morir? Está raro eso. Si Jesús es Dios, ¿cómo muere en la cruz? Eso no tiene sentido. Entonces, como Jesús es Dios y murió, entonces no se encarnó, sino que tuvo la apariencia de encarnación. Esta era una herejía que estaba tomando auge en la época de Juan. Y Juan entonces escribe a Primera de Juan para atacar, dentro de los vastos propósitos de Juan, era atacar esa herejía de que Jesús no era Dios en la carne, sino la apariencia de Dios en la carne. A eso se debe que uno encuentra ciertas declaraciones en el Primera de Juan. Por ejemplo, en el capítulo anterior, el capítulo 4, en el versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Porque aquí hay un problema. Si Jesús no vino en carne, entonces no murió. Si Jesús no murió, literalmente, entonces no derramó su sangre. Si no derramó su sangre, no hubo sacrificio por los pecados. Y si no hubo sacrificio por los pecados, entonces no hay perdón de los pecados. No hay salvación, no hay vida eterna, porque ni usted ni yo podemos obedecer la ley a la perfección. Juan aclara este asunto y dice, no. Quien quiera que diga que Jesús no vino en la carne, está en contra de todos los intereses de Dios. Es un anticristo, anticristiano, en contra de Cristo. A propósito, y dicho sea de paso, Juan es el único autor que utiliza la palabra anticristo. Y el único lugar en donde usted lee la palabra anticristo es en Primera y Segunda de Juan. No ni en Apocalipsis, ni en Primera o Segunda de Tesalonicenses, sino en los escritos de Juan. Y el anticristo, de acuerdo a Juan, es esta mala enseñanza sobre Jesús. Jesús no es Dios. Él no vino en la carne. Él no murió por ti. Eso es anticristo. Pero la realidad que Juan nos presenta es que Jesús sí vino en la carne. Como él escribió en el Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne. Hizo su morada entre nosotros y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Juan es testigo de la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, tan testigo es que él quiere que usted y yo también seamos copartícipe de la sensualidad de Cristo. Queriendo decir que nuestros sentidos puedan ser involucrados en la experiencia de la encarnación de Cristo y de su obra. Esto lo hace en el puro principio del Primera de Juan, donde así comienza Juan, lo que era desde el principio, parecido a San Juan. ¿Cómo comienza San Juan? En el principio era el Verbo. Entonces, Primera de Juan inicia lo que era desde el principio. Y lo que era desde el principio, como usted no estaba ahí, es un asunto conceptual. Usted solamente puede pensar en eso porque usted no estuvo allí. Lo que era en el principio, ¿qué más? Lo que hemos oído. Ya es diferente. Él oyó. Pero no tan solo él. Todos los apóstoles y los discípulos de Cristo también oyeron. Y el oído es uno de los sentidos, ¿verdad? Pero es un sentido tal vez no tan personalizado, porque uno oye un montón de cosas. ¿Qué es más personalizado que eso? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Ese es otro sentido. Entonces se oye, pero también se ve. Oye, si usted escucha algo y nada más lo oye, tal vez su testimonio de lo que oyó tiene cierto peso, pero no tanto peso como si usted oyó y si vio. Ahora usted es un testigo ocular, no solamente auditivo. Yo lo escuché hablando por teléfono, sí, pero usted no vio con quién estaba hablando. Yo lo oí hablar por teléfono, sí, pero fue su voz. O había otro hablando como él. Lo que hemos visto con nuestros ojos, pero va más allá. Lo que hemos contemplado, no es solamente ver, es ver atentamente. Y palparon nuestras manos. Otro sentido se involucra, el tacto.
Cristo, la vista y el oído, tocante al verbo de vida. En otras palabras, el testimonio de Juan es absoluto. Cristo verdaderamente vino en la carne. Lastimosamente, los grandes sabios que estudian en las grandes universidades se nos dicen que Jesús ni siquiera existió. ¿Han oído usted algo así? Y en la época de Navidad, los estudiosos de lo que aquí le dicen los Ivy League Schools, o las universidades de mucho prestigio en este país, son los invitados a Discovery Channel y ese tipo de medios televisivos, y nos dicen que hay muchos rumores de Jesús, pero posiblemente él ni siquiera existió. Un autor británico muy famoso, ateo y anticristo, porque ese está en contra de todo lo que tiene que ver con Jesús. En un libro que él escribió, que se hizo famosísimo hace más de una década, se llamó La desilusión de Dios, The God Delusion, dando a entender que si usted cree que Dios existe, usted está medio loco, cuidado si completamente loco. Hizo una declaración en su libro donde decía que hay historiadores que piensan que Jesús ni siquiera existió. Y un historiador cristiano le dijo, por favor, cítame a uno de esos. Y él no pudo. Porque es una mentira. Es una mentira absoluta. No hay ningún historiador que sea historiador que crea que Jesús no existió. Como bien se dice, eso es una mentira del diablo. Y Juan te dice, Cristo vino, se encarnó, murió por ti y esa es tu victoria. En Cristo entonces, por lo que Él hizo, por lo quien Él es, Él te ha dado a ti la victoria. Y eso es digno de celebrar. Hay que celebrar. Usted y yo podemos tener una vida de celebración. Lamentablemente, mis hermanos, todo tiene que ver con la percepción, cómo usted ve la situación. A veces hay gente que hace un mundo de cualquier cosita. ¿Por qué? Porque así la percibe. Usted ve una cosita pequeñita, pero ellos ven un mundo porque no pueden ver más allá de esa cosita. Y al tener una percepción limitada, no pueden vivir en victoria. Pero el creyente puede vivir en victoria. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Y es lo que Juan nos expresa. Verso 1 del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Oiga, ¿cuántas veces no ha tenido usted el deseo de nacer de nuevo? Oye, si yo pudiera hacer las cosas nuevamente, si todo pudiera ser diferente. Y la verdad es que en Cristo, por quien Él es, por lo que Él hizo y porque usted ha puesto su fe en Él, usted ha nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Como nuevamente, pero en San Juan, el autor Juan, en San Juan capítulo 3, habla a Nicodemo de algo que él necesitaba hacer. Se presenta a Jesús Nicodemo y le dice, nosotros sabemos que tú has nacido de Dios por todo lo que tú haces, porque nadie puede hacer todo lo que tú haces. Es un milagro, caminar por el agua, sanar al enfermo, traer a la vida al muerto, si Dios no está con él. Y Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, Jesús le cambia el tema. Nicodemo le habla a Jesús de lo que él hace, y Jesús le habla a Nicodemo de lo que él necesita hacer. Tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende eso. Ya estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Meterme en la panza de la mamá para nacer otra vez? ¿Cómo se hace eso? Y Jesús le dice, el que no nace de la agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua, pues naturalmente todos los hemos hecho.
Y es ahí en donde hay una frase rarísima, pero es la frase que usamos. Se rompió el agua. ¿A quién se le ha roto el agua? Manuel, a ti no se te ha roto el agua, ¿verdad que no? Pero el agua, ¿de quién se rompe? Pues el agua no se rompe, es un asunto líquido, ¿verdad? ¿Cómo puedes romper agua? Bueno, pero así hablamos. Se rompió el agua. Porque dentro del vientre, ¿qué es lo que hay? Agua. Y el bebé nace. Mi hija Liora nació en nuestra casa en Whiting. ¿Ustedes sabían eso? Sí, mi hija nació en mi casa. Literalmente. A propósito, nosotros usamos una partera. Si usted no sabía, las parteras todavía existen. Y nosotros usamos una partera. Y mi hija nació en una piscina, en mi casa. Curioso, ¿verdad? Porque creo que los hospitales ya están usando parteras también con piscinas. Tú agarras una piscinita, la llenas de agua y la mujer que está a punto de dar a luz entra en esa agua calientita y como está caliente, pues relaja los músculos de la mujer. Y cuando el bebé nace, mi hija Liora sale de agua y entra al agua, la piscina. Así nació mi hija. Nacer del agua, pues todo el mundo nace de agua. Y simbólicamente, espiritualmente, al ser bautizados, también nacemos del agua. Pero el bautismo no salva a nadie. En el sentido de que agua es agua y agua no te da vida espiritual, es agua y espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y usted no se bautiza a menos que tenga fe en Jesucristo. Por lo tanto, el que tiene fe en Jesucristo nace y ha nacido en el Señor. La fe en Cristo causa un nuevo nacimiento en ti. Y ese nuevo nacimiento en Cristo causa perdón de pecados, porque Cristo a través de la fe perdona los pecados. Amén. Qué bendición es ser perdonado. Cristo a través de la fe en su nombre te adopta como hijo suyo. Y Cristo por la fe en su nombre te da vida eterna. Entonces la fe nuestra causa ese nacimiento que inicia ese proceso de cadena victorioso en Él. Hay razón para que usted y yo celebremos. Podemos celebrar porque tenemos victoria, por el nuevo nacimiento y por el amor genuino que experimentamos en el Señor. Hermanos, el amor genuino solamente se experimenta en el Señor. El amor fuera de Cristo es un amor transaccional, de transacciones. Es un amor de negocios, en donde yo te amo. ¿Por qué te amo yo? Pues porque tú me amas. Porque el que me ama, yo lo amo. Y al que no te ama, pues no lo amo. Pero digamos que lo ame. ¿Y cómo lo amas? Pues ahí lo amo, ¿verdad? Como que sí, como que no, como que por compromiso, por ahí lo amo. Al que te robó le amas. Pues digamos que sí. Al tramposo lo amas. ¿Cómo cuesta? Dice como que hay gente que lo hace fácil y otro como que lo hacen difícil. Y el que lo hace difícil, ¿qué tan puro es tu amor para el que... Cuidado si tú no lo quieres amar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si usted no ama a mi hijo, no me ama a mí. ¿Verdad que no?
Está muy difícil que alguien odie a tu hijo, pero te ame a ti. ¿Verdad que sí? Está raro eso. Desechas, aborreces a mi hija. Lo más probable es que desechas y me aborreces a mí. Y aunque hay excepciones tal vez, ¿verdad? Porque hay hijos que son unos sinvergüenzas y uno lo ama y el otro lo odia y uno entiende al que lo odia porque es sinvergüenza. Pero el amor puro no es transaccional. El amor puro no es condicional. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Un amor puro. Dándonos a entender de que si tú no te comportas a la perfección, ¿qué pasa? Dios te ama. De que si de vez en cuando te olvidas de que hay un Dios que te hizo y que te perdona, Dios te ama. Porque Dios no condiciona su amor hacia ti a qué tan obediente seas. ¿Qué tanto haces para su obra? Él te ama porque Él es amor. Como dice Pablo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Y él termina diciendo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué bendición es saber que yo soy amado, tal y como soy. Con mis virtudes, con mis defectos, con mi presente, pero también con mi historial pasado, tal y como soy, Dios me ama. Hay victoria en saber que soy amado a ese nivel. ¿Quién te ama? Oye, a veces uno condiciona eso y a veces incluso uno lo duda. Como fulano de tal no me hace caso, un prospecto que yo iba a ser novio, novia, qué sé yo, como ya no le intereso, ¿quién me ama? Como mi cuerpo cambió y ya la apariencia de aquella época no es la de ahora, ¿quién me ama? Y Dios quiere que sepas que eres amado por Él, tal y como eres. Tal como eres. Eso hay que celebrarlo. Celebramos también la victoria que es una realidad. Notarás en el pasaje, verso 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido. La victoria ha vencido al mundo. La victoria no vencerá. Ha vencido. Es una realidad en Cristo. Por eso es que Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. No es que vamos a vencer. El pasaje presenta la victoria como una realidad presente, no un deseo futuro. Por lo tanto, lo que el Señor nos está retando es a que nosotros celebremos la victoria. Aceptemos la victoria. Y nos empoderemos de nuestra realidad. La realidad nuestra, por la fe en el nombre de Cristo. Mi hermano, ¿cómo te sientes? Mi hermana, ¿cómo te sientes? Oye, hay tantas necesidades que uno tiene que a veces uno se siente derrotado. Por eso, cuando uno ve las expectativas, las proyecciones como que están buenas, como que lo que se nos
cuenta no es lo que uno espera. El apóstol San Juan nos presenta la realidad de que usted y yo en Cristo, por la fe en su nombre, somos victoriosos. El reto está en verdaderamente adueñarse de esa victoria, porque es un asunto de percepción. Te percibes como victorioso, porque si te percibes victorioso en Cristo, caminas en pasos. Pero si no te percibes como victorioso en Cristo, caminas en dudas. ¿Verdaderamente va Él a contestar mi oración? ¿Será que Él me va a abrir la puerta? Pero cuando yo entiendo que he nacido de Dios y que la fe en el Hijo de Dios ha vencido al mundo, yo camino victorioso. Te quiero invitar a que retes la victoria, que es tu victoria en Cristo. Tu fe en Cristo te empodera. Te empodera para amar y a vivir. Si tu fe en Cristo no es la suficiente como para hacerte sentir victorioso, victoriosa, yo te invito a que entregues tu corazón al Señor. En ti Él se encarnó porque te ama. Él murió en la cruz porque quiere tu perdón. Eres tan importante para Él que Él te quiere adoptar como su hijo o su hija. Quiere que pases la eternidad. Arrepiéntete y también entra al mundo victorioso que Cristo hace. No te vayas de este lugar. Padre, te doy la honra, la gloria y las gracias por tu palabra. Yo sé que muchos de nosotros tenemos muchos padecimientos de salud, muchos retos, como la hermana Nelly en Venezuela que pide la oración, o el reto de la hermana de nuestra hermana Elizabeth en Venezuela, como el hermano Elvis, la hermana Simpson, la hermana Damaris, entre los demás hermanos que también tienen sus retos. A veces la magnitud del reto nos guía a la duda, pero en ti somos victoriosos. Ayúdanos, Señor, a percibirnos victoriosamente, a aceptar y adueñarnos de la victoria que tenemos en ti, porque hemos nacido de Dios. Habrán retos esta semana, pero somos victoriosos. Habrán necesidades que tenemos desde ahora, pero somos victoriosos. Gracias por tu victoria, Jesús. Dios le bendiga a todos.